Y bueno chicos, el día de hoy les traigo una noticia muy importante, ya que Blood Strike será lanzado este 21 de marzo y por lo tanto pues estará muy épica la cosa, porque ese mismo mes sale Warzone Mobile y esto se va a estar de loco. Pero antes de empezar el video, mi nombre es Nova y este canal está dedicado a Blood Strike. Vamos a estar subiendo noticias, gameplay, filtraciones, eventos, de todo acerca de Blood Strike. Y exactamente el día de ayer se actualizó Blood Strike con una actualización de 75 MB donde arreglaron unas par de errores dentro del juego, mejoraron los gráficos y agregaron unos nuevos eventos super épicos. Entre los eventos podemos agregar la fecha de lanzamiento oficial de Blood Strike, ya que esta noticia la estamos esperando hace mucho tiempo. La comunidad de Blood Strike ha estado muy atenta a todo esto sobre la fecha de lanzamiento, y posiblemente antes de la fecha de lanzamiento salga el nuevo mapa que ya nos habían avisado unas 2 semanas antes de que ya estaban trabajando en ese nuevo mapa. En mi opinión, yo creo que sería muy buena idea lanzar ese nuevo mapa antes que salga la versión global de Blood Strike, porque así atraemos más público para enfrentarnos contra ese Warzone Mobile y darnos nuestros buenos madrazos. Tú coméntame en los comentarios si también crees que es buena idea esto lo que estoy diciendo, pero las comparativas las dejaremos para un próximo video, porque estaremos hablando también del nuevo evento Glaciar, donde estarán trayendo dos skins super épicas, ya sea la CAC-6 y la Kala. Y señores, hablando de frío, me recordé a la RAM, porque a la RAM la acaban de buffear. Es algo demasiado loco porque han mejorado su velocidad pasiva, que nos da escudos cada vez que RAM pone su pared de hielo. Y bueno, ese escudo va a estar durando de 2 segundos. Bueno, pasó de 2 segundos a durar 10 segundos y algo súper épico. Y no, ¿por qué decís tanta la palabra épico? Pues porque estoy entusiasmado, crack. Estoy entusiasmado, crack, porque también mejoraron los gráficos de Blood Strike. Si les soy sincero, solamente siento un poquito más de optimización así en gráficos altos, pero en gráficos bajos o gráficos medios sí encuentro mucho la diferencia dentro del juego. Y bueno, mis expectativas son muy grandes, porque si el juego sigue así mejorando cada día más, cada 2 semanas, el juego tiene un gran futuro. Porque como repitiéndolo las palabras que dije en un video anterior, esta empresa es una de las empresas que escucha a su comunidad, escucha a sus personas que están jugando el pinche juego y les pregunta, ¿qué les parece si agregamos esto, si agregamos aquel otro, si mejoramos esto? Y ellos siempre esperan la opinión de los jugadores antes de agregar nuevas cosas. Y Blood Strike, ahí te quiero, bro, porque muchas personas se interesan por nosotros. Solamente espero que decidan muy bien qué agregar, porque muchos jugadores quieren que agreguen jetpack, otros jugadores quieren que agreguen mascotas y otros jugadores esperan que agreguen nuevas armas. Y en mi opinión, yo prefiero 1000 veces mejor, antes que agreguen mascotas, antes que agreguen jetpack, prefiero que agreguen armas, porque las armas son las que nos dan la diversión dentro del mapa. Los jetpack, las mascotas, pues eso es relleno, se podría decir. Pero ya, si nos agregan más armas, más francotiradores, solamente tenemos 2 francotiradores, son unos francotiradores muy escasos aparte de eso, y si los quieres conseguir muy rápido pues tienes que gastar 5000 de oro en las partidas. Y bueno, hablando de economía, la economía no está muy buena para gastar 5000 de oro en un pinche franco. Y ¡bam! Mijo, deja de trabarte, no, a pinche madre. Bueno, bueno, es que la esquizofrenia a veces pega fuerte, chicos, así que discúlpeme. La cosa es que sería un poquito difícil comprar un franco y bueno, que te termine matando porque eres un simple mortal como yo. Me gustaría saber qué opinan ustedes, si prefieren jetpack, mascotas o prefieren más armas y el nuevo mapa, porque recordemos que Blood Strike pues viene empezando y necesita de nuestras opiniones, de nuestra ayuda, de nuestros comentarios para seguir creciendo. Así que bueno, lo escuchamos en los comentarios. Ey, alto, porque a mí se me olvidó también una cosita muy importante que va a estar saliendo estos últimos días, y estamos hablando de un nuevo servidor. Todavía no sabemos, bueno, sí sabemos que los planes para Blood Strike sería agregar un nuevo servidor allá por el continente europeo, pero no sabemos si el servidor será lanzado en ese continente. Que creo que sería muy importante que lanzara un servidor para ese continente, porque en el continente europeo hay muchos jugadores que les gustan los Battle Royale, y siento yo que sería un mercado muy nuevo para Blood Strike. Y más que Blood Strike es un juego, digamos, que tipo futurista, a la gente de Europa le podría gustar, ya que ellos están acostumbrados a jugar Apex, están acostumbrados a jugar Warzone, y Blood Strike sería un juego nuevo para ellos. Que bueno, creo que solamente le faltaría eso agregar, porque bueno, ya tenemos el servidor de América, tenemos el servidor de Sudamérica y tenemos un servidor de tipo Asia, así que solamente falta Europa para poder abarcar todo el mundo y pues tener más jugadores, y entre más jugadores pues el juego va a agregar nuevos eventos, vamos a tener más oportunidades haciendo más videos para el público. Y bueno, espero que todo salga según lo planeado. Y aparte de la actualización, regresando un poquito al tema, bueno, han agregado también nuevas mejoras para los jugadores de PC. donde según entendí la nota que nos dio Blood Strike podemos configurar los controles del juego. Me gustaría opinar acerca del tema, pero recordando un poquito más a fondo, yo no tengo computadora, así que no sé si estas configuraciones pues en serio nos servirán a nosotros como los jugadores.
Y bueno, así que si tú juegas en PC, pues coméntame en los comentarios a ver qué te pareció esta actualización y estas mejoras para tu plataforma, ya que recordemos que el juego de Blood Strike PC con el de mobile son juegos muy diferentes. El único punto es que podemos jugar tanto con jugadores de PC como jugadores de mobile, que se tiene un punto a favor porque así la comunidad no está tan separada en cuestión de actualizaciones, ya que recordemos que cuando actualizan el juego lo actualizan en general, ya sea tanto para mobile como para PC. Me gustaría agregar también un punto muy importante, ya que Blood Strike hizo muchas mejoras en los combates. Por ejemplo, ahora se mostrarán los accesorios para las armas que se obtienen en el modo VR, para que los jugadores puedan recolectar armas de manera más eficiente en las primeras líneas de etapa. Bueno, si les soy sincero, les tengo que decir la verdad, yo no entendí ningún carajo, porque yo pensé que ya nos iban a poner las culatas, los cargadores, las boquillas en el suelo, pero fue todo lo contrario. Yo solamente miré que las armas tenían un nuevo pues sistema ahí como de diferenciar entre los colores. Ya los colores azul ya le tienen todos accesorios, los colores gris pues ya no tienen ningún accesorio, y pues eso está pues normalito, digamos. Pero yo pensé que iban a agregar lo que serían los accesorios y que uno los podía recoger en el suelo, como tipo Warzone, ¿no? ¿Ustedes creen que sería buena idea? Pues en mi opinión, yo creo que sí es muy buena idea que las clases, los cargadores, las boquillas se encuentren en el suelo y nosotros podamos mejorar las armas según nuestro gusto. Bueno, entrando a otro tema, también Blood Strike arregló unos errores que ya estamos luchando contra ellos en actualizaciones pasadas, porque eran errores muy notorios y muy molestos al momento de jugar partidas. Entre estos errores tenemos estos, como por ejemplo la corrección del error de respuesta de tartada del paracaídas, que cuando tú le presionabas pues tardaba mucho en activar el paracaídas. Y también se solucionó un problema por el cual no era posible realizar acciones como usar habilidades, objetos arrojadizos y recargas mientras se usaba un artículo médico. Y bueno, creo que esto no fue una corrección de error, sino que fue un bufeo para las armas de corta distancia, porque las armas de corta distancia ya tendrán un mayor alcance, ya sean cuchillos, bates. Y en mi opinión esas fueron las mejoras del juego que más esperábamos nosotros. También teníamos un bug de que cuando disparábamos como que se hacía un zoom en la pantalla, pero no me ha vuelto a pasar. Y creo que también ya lo han quitado ese bug, solamente que no lo reportaron. Y bueno, banda, la información del día de hoy llegó hasta esta parte, y sin nada más que decirles, espero que se suscriban, que le den me gusta al video, que comenten qué les parecieron estas nuevas novedades de Blood Strike. Y sin nada más que decirles, los dejo con esta partida súper épica con mi amigo Samurai. Y bueno, hasta la próxima y chao.